Hola, bienvenidos a este programa Yoga para Todos, el programa y un lugar donde empezamos y terminamos el día con paz. Aprendemos una manera de encontrar la quietud y estabilidad, aquella cualidad de la mente que más nos importa hoy en día, la estabilidad. Esa es la que buscamos, desarrollamos y tratamos de implementar en la vida diaria. Así que vamos a dar inicio a este programa, como siempre lo haremos a través del yoga y a través de la meditación. Bienvenidos todos. Muy bien, empezamos y amigos, hoy vamos a trabajar con el enraizamiento como los otros días de esta semana y quiero que sepan que lo que estamos haciendo aquí es una forma del refugio, nos refugiamos en lo que descubrimos durante la meditación y durante el yoga. Nos refugiamos, que es decir, aceptamos y confiamos en las experiencias que estamos viviendo. No discutimos con eso, no la juzgamos, la disfrutamos. Como un niño que reposa en los brazos de una madre, de su madre, así nosotros debemos reposar en esa cualidad de la mente que descubrimos. Por esas cualidades son increíbles. Hoy trabajamos la quietud, hoy trabajamos la estabilidad de la mente que se vuelve espaciosa, que se vuelve liviana. Ese refugio es lo que quiero que aprendan, el confiar, el dejarse ir, el soltar las tensiones y confiar en la experiencia, porque esa experiencia de esta manera se va a enraizar, se va a establecer y va a ser parte de nuestra estructura interna, de todo un conjunto de las experiencias malas y buenas, pero esta experiencia no solo será buena, será maravillosa. Vamos a empezar y vamos a hacer las prácticas del yoga y de la meditación. Namaste, mi nombre es Jorge Espinosa, ya llegamos al día jueves y este día la práctica va a estar un poquito más dinámica, pero siempre enfocados en sentir el enraizamiento, de sentir los pies, y ahora vamos a usar más las manos para estar conectados a la tierra, para sentir la estabilidad que la tierra nos da. Entonces, para comenzar, vamos a hacer esta postura, que es la postura de la montaña. Imagínate enfrente de ti la montaña que más te guste, el volcán Popocatépetl, el Everest, cualquier montaña que te impacte por su grandeza, por su fuerza, por su claridad, y medita en ese recuerdo, en esa montaña. Cierra los ojos un momento. Siente que tú eres esa montaña, que tienes esa estabilidad, que tienes esa presencia. Siente cómo tus pies no tiemblan, se sienten enraizados, como si fueras un árbol viejo que tiene raíces muy largas, muy fuertes. Y comenzamos. Con la inhalación vamos a llevar los brazos hacia arriba. Al exhalar vamos a regresar los brazos. Siguiente inhalación, llevamos los brazos por los lados. Exhalo, regreso los brazos. Entonces tenemos estas dos versiones, por los lados o por enfrente. Te voy a recomendar que para empezar hagas los brazos por los lados en esta ocasión al inhalar y después juntes las manos y las lleves al corazón mientras vas bajando. Vas a colocar las manos en el piso y una vez más vas a regresar las manos al corazón y espera que llegue la inhalación y sube. Exhala, regresa las manos a los lados de tus piernas. Inhala, brazos por los lados. Exhala, lleva las manos al corazón y comienza a bajar. Si necesitas, te detienes, vuelves a respirar, alargas más la espalda, exhalas y bajas un poquito más. Colocas las manos en el piso. No intentes tocar con tu cabeza tus piernas, solamente hasta donde llegues. Si necesitas, doblas las rodillas. Y ahora vamos a caminar con las manos hacia el frente.
hasta llegar al perro boca abajo y abrimos los pies ancho como los brazos. Enraiza tus pies, enraiza tus manos. Tal vez cierra los ojos. Tal vez ábrelos y observa tus pies y tus manos. Después de 2 o 3 respiraciones al principio, tu cuerpo va a querer salir. Entonces regresa, empuja con tus manos, regresa las manos al pecho, inhala al subir. Exhala, relaja los brazos, vuelve a sentir los pies, inhala. Los pies se empujan a la tierra y los brazos van subiendo solitos. Exhala, lleva las manos al corazón, alarga la espalda, baja las manos a la tierra y esta vez vamos a caminar, pero no al perro boca abajo, sino a la plancha. En la plancha, los hombros se quedan adelante de las muñecas. No te caigas, trata de levantar tu cadera, que no se caiga tu cabeza, como si te estuvieran hablando al frente. Voltea a ver hacia adelante y camina con las manos de regreso. Si ya no llegas hasta los pies, hasta donde llegues, pon tus 2 manos a la misma altura, quita el peso de las manos, siente los pies, manos al corazón, inhala, sube. Los pies pueden estar abiertos para el principio, pero si estás acostumbrado a la práctica, tal vez puedes juntarlos un poquito más. Y vamos a volver a inhalar, exhalar, manos, y lo empezamos a coordinar. Cada vez bajamos un poquito más rápido y caminamos con las manos hacia el frente. Tal vez separas un poco los pies o los dejas juntos y vamos a la plancha y después vamos a soltar la cadera sin cambiar nada. Tus hombros rectos. Regresa al perro boca abajo. Una vez más, inhala la plancha. Ya que estás en la plancha, sueltas la cadera y después regresas a la plancha y después al perro boca abajo. Y lo vamos a hacer una última vez. Inhalo a la plancha, exhalo. No estoy dejando las rodillas en el piso, no estoy colocando los hombros en las orejas. Las piernas están fuertes y camino de regreso con las manos lentamente hasta llegar a colocar las manos en el corazón y volvemos a subir. Relaja las manos. ¿Cómo se sienten? ¿Están listos para ir un poquito más adelante? Ok. Fíjense que los pies nunca los voy a cambiar. El yoga tiene muchas versiones y hay momentos en donde cambiamos los pies a ponerlos en los empeines. No les recomiendo que hagan eso. Les recomiendo que los dejen así. Me voy a colocar de lado para que puedan ver mis pies. Entonces, inhalamos, como habíamos dicho, brazos por los lados. Exhalamos, manos en el corazón y bajamos lento. Colocamos las manos en el piso. Sí, yo llego fácilmente así, pero puedes doblar las rodillas hasta que llegues las manos y separar los pies, pero mantén la espalda recta. Y después vas a caminar al frente hasta que puedas encontrar la postura de la plancha. Mueve tus pies. Ahora, lo que quiero que hagas es que coloques las rodillas y dobles los codos. Lo vamos a hacer 3 veces. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Si necesitas, te acuestas. Y de aquí vas a inhalar y extender. Mira mis pies, no cambiaron, siguen iguales. Se pueden poner las rodillas si lo necesitas. Y te vuelves a acostar. Inhalas. Si puedes, quitas las rodillas si no las dejas o solo un poquito recargada. Exhala, vuelve a bajar. Última vez, inhala. Exhala. Las rodillas se quedaron en el piso y vamos a ir hacia atrás. Caminas las manos un poquito para atrás y quitas las rodillas del piso
y caminas con las manos hacia atrás hasta que llegues a los pies. Sueltas el aire, llevas las manos al corazón, inhalo al subir. Exhalo. Esta secuencia la podemos hacer cada vez más rápida, cada vez más fuerte. Ahora lo que te recomiendo es que lo hagamos de otra forma. Vamos a caminar hacia atrás ahora. Entonces, lo que haremos es levantar los brazos inhalando, exhalando, lleva las manos al corazón, lleva la cabeza hacia abajo, dobla las rodillas, pon las manos y ahora, ya que pusiste bien las manos, comienza a caminar con los pies para atrás. Muy bien. Dobla los brazos, si es necesario te acuestas en el piso o pones las rodillas, inhalas, no cambies los pies no los muevas, déjalos así, coloca las rodillas, ve al perro, cuenta 2 respiraciones, da un pequeño pasito. 2 respiraciones y da otro pequeño pasito. Estira lo más que puedas, 2 respiraciones y da un pequeño pasito hasta que puedas llegar con los pies a donde están las manos. Hasta donde llegues. Si no llegas y estás muy lejos de las manos, pon tus manos en el pecho, inhala, sube. Exhala. El saludo al sol, antiguamente los yogis le pedían al sol, a la divinidad que para ellos era el sol, que los ilumine, que pueda traer mucha claridad y mucha luz a sus vidas. La palabra iluminación es difícil de explicar, pero lo podemos entender como que puedas brillar, que puedas ver que tus ojos brillan, que tu vida está encendida, que a veces nos atoramos mucho en la tragedia, en la tristeza, en el drama, en el dolor, en la postura de víctima. Pero cuando tus ojos brillan, por alguna razón, te iluminas. Así que trata de seguir haciendo eso que hace que tus ojos brillan. Trata de encontrar qué es lo que hace que tu vida se encienda una vez más. Y deja de hacer las cosas que están haciendo que tu vida se apague, que tus ojos se vean sin vida, que parezca como que estás muerto. El saludo al sol es una de las prácticas que más te puedo recomendar que hagas todos los días y te conectes con la fuerza del sol, con esta energía que nos nutre todos los días y que nos llena de vitalidad y de optimismo. La luz está dentro de ti. No tienes nada que buscar afuera. Tan solo confía en ti, encuentra cuáles son tus dones y compártelos con el mundo. Haz que tus ojos brillen y haz que las demás personas puedan hacer que sus ojos brillen a través de compartirles lo mejor que tú sabes hacer. Gracias por su atención. Les deseo que tengan un excelente día. Namaste. Gracias por seguir con nosotros y vamos a empezar la sesión de meditación de hoy. Hoy lo que quiero que aprendamos es movernos dentro de la meditación de un lugar en donde nos enfocamos a otro lugar y viceversa para mantener la mente fresca y la experiencia fresca. Vamos a observar 2 lugares, vamos a buscar experiencias de 2 tipos. Uno, la de la estabilidad en el cuerpo que genera la experiencia de la quietud en el cuerpo, la que hemos estado observando todo el tiempo. Y la segunda va a ser observar la quietud en la mente. Cómo percibimos la mente que no se mueve, cómo percibimos ese espacio en la mente
que es mucho más claro, mucho más vistoso, porque no hay tantos pensamientos, porque no hay tantas emociones, entonces podemos apreciarlo. Y vamos a movernos constantemente de la quietud, espaciosidad de la mente, a la quietud y espaciosidad del cuerpo, para regresar a la mente y mantener ambas experiencias frescas, con la mente alerta y con la mente clara. Eso nos sirve mucho porque entonces reconocemos con mayor impacto esa quietud que sí está dentro de nosotros, esa inamovilidad que sí está dentro de nosotros, no obstante todo lo que se mueve afuera, todo lo que cambia afuera, todo lo que está moviéndose constantemente. Porque la quietud, no importa condición que vivimos, siempre está presente dentro de nosotros. Entonces vamos a empezar esta sesión de meditación. Siéntate con tu espalda recta, con tus pies firmes apoyados en el piso. Cierra los ojos y vamos a empezar por atrapar la atención. Lleva la atención al aire en tus narinas y observa la frescura del aire que entra, la calidez del aire que sale. Voy a inhalar y suelto el aire. Otra vez, inhalo y suelto. Tercera vez, inhalo y suelto. Sigue observando el aire. Y ahora suelta el control sobre la respiración. Tu cuerpo respira, tú observas. Date cuenta que inmediatamente tu mente se aquieta. Lleva esa atención a tu cuerpo ahora y observa su estabilidad, su inamovilidad. Observa, no lo atrapes, no lo cambies, no lo juzgues. Solo mira ese cuerpo, siente ese cuerpo que no se mueve. Es más espacioso, parece ilimitado. Vive esa experiencia. El cuerpo parece desaparecer, unirse con el espacio. Y ahora mira la mente. Date cuenta que tus pensamientos también están en quietud. No hay tanto movimiento, no hay diálogo interno. Observa ese estado de estabilidad en la mente, aunque sea por segundos. Tu mente está alerta, despierta. Date cuenta que tu mente pierde los límites, igual que tu cuerpo. Se vuelve espaciosa. No puedes definir dónde empieza y dónde termina. Observa eso. Esa es la mente en quietud. Ahora regresa a tu cuerpo y nuevamente siente su espaciosidad,
su inamovilidad que es ilimitada. Reposa en esa experiencia. Y nuevamente asómate a tu mente. Y nuevamente observa que hay menos pensamientos y más espacio. ¿Y qué tal si ahora sumas las dos experiencias del cuerpo infinito y de la mente infinita en una sola experiencia de no límites? Disfruta de ese momento, refúgiate en esta experiencia. Refúgiate porque estás en contacto contigo mismo. Puedes confiar, suelta toda la tensión. Y solo permanece en esa experiencia de lo infinito. Amigos de Yoga para Todos, mi nombre es Jorge Espinosa. Esta semana estamos hablando de algunos tips cuando las cosas cambian, cuando todo se nos mueve, se nos olvida quiénes somos. Nos enfocamos en los problemas, nos enfocamos en la desgracia y muchas veces nos instalamos en el plan de víctima sin darnos cuenta por más tiempo del que deberíamos. Si logras darte cuenta que te instalaste en el plan de víctima, ya deja de ser eso. Enfréntate al problema y está en ti la oportunidad de cambiar. Sin embargo, hay veces que esto es muy difícil. No siempre nos damos cuenta o a veces nos gusta ser la víctima. Es, digamos, un mecanismo, un hábito que hemos aprendido desde hace mucho tiempo. En yoga, la respiración tiene una intención. Con la inhalación estamos atrayendo lo que necesitamos y con la exhalación estamos dejando ir lo que ya no necesitamos. Entonces lo que podemos hacer con la respiración es inhalar profundo y dejar ir ese chantaje, esa víctima que a veces venimos cargando y en lugar de pensar ¿por qué yo? ¿Por qué tengo mala suerte? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué mejor no dices ¿y por qué no? Qué bueno que me pasó esto a mí, porque finalmente esto me va a hacer más fuerte y me va a dar la oportunidad de cambiar un patrón, de cambiar esta actitud de víctima y de lástima y empoderarnos. Entonces, concéntrate en tus problemas, toma la inhalación y exhala y suéltalos. Pide que esta resistencia, que este dolor, que esta tristeza se vaya. Te recomiendo que hagas 6 respiraciones sin moverte, enfocándote en esa emoción que te atormenta y la dejes ir con la exhalación. Vamos a hacerlo juntos. Agradece que puedes respirar. Y exhala y deja ir más. Observa el silencio, vuelves a inhalar.
Observa la pausa y exhala y suelta la preocupación, la angustia. Todas las emociones y todo lo que está pasando está dentro de ti. También está dentro de ti la oportunidad del cambio. Aprovéchala. Gracias por escucharme. Que tengas un buen día. Namaste. Gracias por estar con nosotros y por practicar esa quietud y la estabilidad. Todos la estamos buscando, todos buscamos la estabilidad porque afuera de nosotros todo es inestable. Acabamos de vivir un fenómeno increíblemente poderoso que nos demostró la poca estabilidad que hay afuera, pero tampoco lo hay adentro. Por eso, con mayor razón, tenemos que encontrar esa capacidad de estar quieto y estar estable dentro de nosotros, refugiarnos, confiar en esta cualidad, confiar en que lo que hay en nosotros es verdadero. Estamos construyendo las experiencias y cada vez que tú vuelves a repetirlas se establece, enraiza con mayor fuerza en ti y te dará resultados en la vida diaria. Así que de ti depende si logras enraizar y establecer esa estabilidad y quietud en ti o no. Piensa en eso. ¿Qué tanto te importa que las cosas afuera te afecten menos? Mañana continuamos con el programa de Yoga para Todos. Es el último día del enraizamiento, así que no te lo pierdas. Aquí te esperamos en el Yoga para Todos.